Buenas, hoy en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el sensor del nivel de aceite de este BMW. Es un E60, un 520i, motor M54. Realmente no tenemos fallos del nivel de aceite ni nada, solo que nos sale en diagnóstica. Vamos a ver también el código de fallo que nos da en la diagnóstica este sensor. Vamos a montar el mismo que trae original, que es de la marca ELA. Pues bien. Para esto vamos a tener que tirarle el aceite al motor. Nos vamos a venir debajo. Y como vemos, ya tenemos quitado el cubrecárter. Lo que tenemos que hacer ahora, porque si nos damos cuenta el tapón de desagüe lo tenemos aquí, que estaría bien para hacerlo por aquí el cambio de aceite. Pero el sensor de nivel de aceite lo tenemos ahí. Entonces tendremos que quitar esta plancha de aluminio que lleva estos 5 tornillos. Tenemos este aquí, ese, aquel, y en el otro lado igual, uno en aquella punta y otro aquí. Vamos a quitar esos 5 tornillos y dejamos caer la plancha. Pues una vez ya que tenemos quitada la plancha de los 5 tornillos, ya la tenemos aparte, la hemos quitado con un bazo de 16. Cogemos un bazo de 17 para el tornillo de desagüe, lo vamos a aflojar y le vamos a quitar el aceite. Todo esto está limpito, pero porque lo acabo de limpiar yo con limpiafrenos, porque lo que tuvimos antiguamente que reparemos era de la junta de la tapa de balancines. Nos goteaba aceite y nos tenía todo bastante manchadillo. Incluso aquí podemos ver cómo caían los colectores, ese goteillo también de aceite, y era cuando nos salía humo por el vano motor. Justamente caía en el colector que está caliente y salía vapor. Bien, pues vamos a drenar el aceite como hemos dicho. Pues ya una vez flojo el taponcillo del cárter lo vamos a quitar. Porque para cambiar el sensor pues tenemos que quitarle todo el aceite si no queremos que luego no lo tire por allí. Ahí lo tenemos. El chorrillo. Vamos a abrir arriba el tapón de llenado de aceite para que entre aire en el motor y así se salga mejor el aceite. Venimos aquí arriba y aflojamos el taponcillo. Nos aseguramos de que el chorro no se nos vaya a salir de la cacharra. En este motor la cantidad de aceite que tenemos son 6 litros y medio, me parece. Le pondremos unos 6 litros y empezaremos a hacer nivel una vez que le vayamos a echar el aceite. A ver si termina de vaciar todo el aceite y aflojamos los 3 tornillos que tiene el sensor. Aunque ya le podemos quitar, por ejemplo, el conector que tiene 2 patillas que tendremos que pulsar a la vez que tiras para atrás. Me va a hacer falta la otra mano. Ya lo he desplazado un poquito, solo falta tirar de él y termina de salir. Nos aseguramos de que el conector no esté manchado de aceite por dentro y le vamos a quitar estos 3 tornillos de cabeza hexagonal de 10 con un vacillo de 10. Una vez quitadas las 3 tuercas, vemos que sigue goteando un poquito de aceite del tapón. Aproximamos la cacharra por si al sacar el sensor nos tira más aceite. El sensor lo nagueamos un poquito para que despegue y lo sacamos. Nos aseguramos de que la junta se viene con el sensor que quitamos y no se nos queda aquí pegada en el cárter, porque si no al poner el nuevo sería un problema. Mirad la diferencia de lo que es un aceite de un motor gasolina a un motor diésel. En este caso es un gasolina con casi 30.000 kilómetros y mirad el color que tiene. En densidad pues todavía tiene cuerpo. Pero fijaros, esto lo hacemos en un diésel con el aceite recién echado con 1000 kilómetros y sale el aceite más negro que el sobaco un grajo. Por eso lo que es los motores de gasolina son mucho más limpios y generan menos residuos que el diésel. Aquí tenemos el sensor nuevo
que si lo comparamos con el viejo, tenemos el mismo. La referencia del nuevo, que es 007868. La referencia del viejo, 007868-02. Podemos comprobar que es el mismo que nos trae el vehículo original. Pues antes de meter el nuevo, vamos a quitar el filtro del aceite. Lo levantamos, que seguramente nos drene un poquito de más aceite. Aflojamos la carcasa del filtro del aceite. Previamente o cojáis con un vaso, no sé si es 30 o 32, o con un extractor de filtros mismo, se lo ponéis y lo aflojáis. Estos no llevan apriete apenas, son 25 Nm. Es un apriete muy flojo. Ya tenemos fuera lo que es el soporte. Lo que vamos a hacer es cambiarle las tóricas estas que tenemos en la punta. Es siempre importante porque aguantan la presión y mantienen la presión que debe de haber en el circuito, ahí en ese sitio. Le voy a sacar el filtro viejo. Podemos escuchar que abajo el chorro ha cambiado de sonido porque está tirando más. Vale, pues le voy a escurrir y os enseño ahora las tóricas. Aquí tenemos el filtro de aceite nuevo. Os dejaré la referencia tanto de la garrafa de aceite, del filtro de aceite y del sensor de nivel de aceite de la marca Gela. Os dejaré la referencia en la descripción del vídeo para comprar en Amazon, un enlace directo. Bueno, pues vamos a abrirlo y cogemos las tóricas, que es las que queremos cambiar. Creía que el filtro nos venía también con las tóricas pequeñas de aquí, pero no es así. Las tendré que montar, pedirlas aparte y montarlas. Por eso, una vez puesto el filtro de aceite, no se tarda nada más levantar la tapa como hemos hecho y cambiarle las dos juntas. Lo que sí nos trae es la del tapón de desagüe del cárter y la goma del cartucho. Esa la tenemos que cambiar también, la que llevamos aquí. Pues una vez que hemos puesto su junta y la hemos lubricado con un poquito de aceite, procedemos a poner el filtro. Lo encajamos aquí en su sitio y lo metemos. Vamos y apretamos. Ya os digo que esto lleva de apriete 25 Newton. Nos lo pone aquí en la tapa, que es muy poquito, además es plástico. En cuanto llega y se junta con el mismo soporte de aluminio, ya hay poco que darle más de apriete. Entonces con eso es suficiente. Ya si nos vamos a ir abajo y vamos a poner el sensor del nivel de aceite. Antes de meterlo le vamos a lubricar un poquitín la junta para que no se vaya a pellizcar ni nada. Siempre un poquito de lubricación le viene bien. Vamos a meterlo en su sitio. Vamos antes de nada a limpiar un poquito la zona de apoyo de la junta. No voy a tener nada, ningún granillo de algo que le impida el acoplamiento a la junta y luego nos dé un poquito de aceite por ahí. Es también de doble labio la junta, así que tiene buena protección. Pues ya sí podemos meter el sensor nuevo en la misma postura que teníamos el viejo. A ver. Ajá. Voy a coger una tuerca y se la voy a apuntar. Una vez que tenemos apuntadas las tuercas, las aproximamos
un poquito por parejo, sin llegar a apretar una muy a fondo, estando la otra floja. La llevamos a fondo para que la junta se asiente bien. Y como podéis ver, es un tornillo chico y la junta pues lleva goma, entonces le vamos a dar un apriete sin pasarse, que os quedáis con los tornillos en la mano. En Newton no sabría deciros, pero esto no lleva más de 25, que es lo que lleva el taponcillo de arriba del aceite. Pues estos espárragos no llegan a ser de 8, son de 6. Entonces llevarán incluso un poquito menos de 20, unos 25 más o menos. Ya que cuando lo tenemos apretado, le conectamos su enchufe, nos aseguramos de que haga el clic y que ha entrado bien a su sitio. ¿Una dónde va? Quiero ayudarme, tengo voluntarios por todos lados. Bien, pues ya apretado el sensor de nivel, puesto el conector suyo, vamos a conectar, vamos a ponerle el tapón de vaciado de aceite en cuanto termine de escurrir ese hilillo. Mientras tanto le cambiamos su arandela nueva que nos viene con el filtro del aceite, quitamos la vieja. Es importante cambiarlas porque son un poco como blandas y una vez que se llevan el apriete se adaptan al terreno donde están, por decirlo de alguna manera. Entonces lo suyo es cambiarlas, cogemos una nueva que ya el plano lo tiene bien y una vez que le damos el apriete ella se pone según este plano. Si aquí necesita quedarse más gruesa se queda, y si en esta punta se queda más finilla pues se aplasta un poquito más, siempre se amolda al sitio. Le ponemos la nueva al tornillo y lo vamos a apuntar. Y una vez que terminemos el proceso del llenado de aceite y eso, te meteremos la diagnóstica y veremos el fallo que nos da el sensor del nivel de aceite. Pues mientras terminaba de escurrir, nos hemos entretenido limpiando la plancha y ya dejarla lista para el montaje y el apriete. Vamos a ponerle el tornillo de desagüe del cárter y se lo apretamos. Y lo apretamos con la 17 de vaso. No pasarse tampoco, que tenemos cárter de aluminio y una rosca fina. No hagáis mucha fuerza. Ahí está. Vamos a montar la chapa de debajo y la apretamos. Pues una vez ya que tenemos la placa apretada de los 5 tornillos, esos 5 tornillos podéis darle un buen apriete, que son tornillos gordos y admiten un buen apretón. Pues nos vamos ahí arriba y le vamos a empezar a echar el aceite. El aceite que nosotros le vamos a poner es Castrol G530 de la serie M. Es un Love Light 04, que es lo que nos recomienda BMW para este vehículo. Hemos dicho que lleva unos 6 litros y medio, pues vamos a ponerle 6 litros y vemos nivel. Pues ya le hemos puesto 6 litros y se nos ha puesto en el nivel máximo. Vamos a arrancarlo, que el filtro del aceite cargue el poquito aceite que tenga que cargar y empapar. Lo dejamos en descanso y volvemos a comprobar el nivel y añadimos lo que nos falte. Pues ya lo hemos arrancado y le hemos hecho el nivel ya en total, se ha llevado unos 6 litros y medio. Esto depende mucho de la manera que nosotros retiremos el aceite, si esperamos más, si esperamos menos, si lo hacemos bien en llano, todas esas cosas cuentan, nunca es exacto. Por eso ponéis 6 litros de aceite y empezáis a comprobar el nivel. Bien, una vez ya completado, sabemos que el motor tiene su nivel hecho, en condiciones, vamos a meter la diagnóstica y vamos a ver el error que nos lanzaba sobre el sensor del nivel de aceite. Y seguidamente lo vamos a borrar. Ya tenemos la máquina conectada, aquí tenemos la entrada del puerto VD para la diagnóstica y aquí tenemos la diagnóstica. Yo trabajo, esta me gusta bastante, es completa, la Launch es 123E. Si queréis algún día que os haga un vídeo sobre ella, ponérmelo en los comentarios y prepararé un vídeo de cómo trabajar con ella y los menús que tenemos a disposición. Bien, ya tenemos abierto, nos ha localizado un error en el módulo de control de motor, que es el sensor de nivel de aceite térmico, como hemos dicho. El fallo es el 27C3.
es el que nos arroja. Como nosotros ya lo hemos cambiado, nos vamos a ir para atrás, vamos a entrar dentro. Le damos a leer código de fallo y es el que tenemos aquí, sensor de nivel de aceite térmico, que como hemos dicho es el que hemos cambiado. Nos vamos para atrás y borramos códigos de error. Aceptamos y le damos a leer fallo y comprobamos que no tenemos ya códigos de error. El sensor de aceite ya lo tenemos cambiado y con el código de error borrado. Y bueno, esto ha sido todo con el cambio del sensor del nivel de aceite de este BMW 60 y ya pues hemos cambiado el filtro de aceite y el aceite también. Si os ha gustado el vídeo y voy a hacer vídeo de algo, que espero que sí, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.